Hola, ¿cómo están? Vamos a ir al punto neurálgico para comprender ya la ciudad de Santa Fe en su espacio exterior, cuando la consolidación avanzó y para 1824 se levanta el plano que estamos viendo ahora en pantalla y que paso a analizar. El ámbito urbano santafesino continuó armándose por sobre la trama política de la incipiente nación. Una trayectoria accidentada, sembrada de sucesiones gubernativas de breve existencia, motines militares, conspiraciones frustradas y guerras en el norte y el litoral, caracterizó a los años siguientes a 1810. Las esperanzas de liberación y mejoramiento sostenidas por las regiones interiores se vieron malogradas ante la subsistencia de la estructura virreinal mantenida por Buenos Aires. A través de sus gobernadores intendentes arbitrarios y su enriquecimiento mediante un próspero comercio, casi exclusivamente en manos de ingleses desde 1810, Buenos Aires se enfrentó a un interior empobrecido por la quiebra de sus industrias y el cierre de los mercados de Alto Perú y Chile, además de la sangría humana que tradujeron las campañas militares para imponer la revolución. El clamor contrario a la capital se alzó desde todas las provincias en la búsqueda de una instancia recuperadora del gobierno propio y de la conquista del gobierno general. En este ambiente se convocó a un nuevo congreso en Tucumán. La sede, lejos de Buenos Aires, era una abdicación necesaria para equilibrar el fuerte espíritu antiporteño e iniciar una nueva estrategia defensiva ahora que se impuso en la capital. Entre tensiones regionales, prédicas monárquicas y descomposiciones políticas, el Congreso declaró la independencia el 9 de julio de 1816. El acto rompía con la dominación de los reyes de España. Se manifestó así el que un cambio de espíritu provocado por la restauración española en el énfasis con que se habla de América y lo americano por oposición a lo europeo cuando se declaró libres y soberanas a las Provincias Unidas de Sudamérica. A pesar de todo, la Unión Nacional no llegó. Las pujas intestinas delinearon con mayor precisión las dos visiones principales. Buenos Aires bregaba por el libre ejercicio del comercio exterior, dejando a las demás provincias dependientes y sin injerencias en sus propios intereses. El interior no aceptó verse reducido a mero administrador. Asumió la idea de una organización basada en la común historia de toda la nación, pero respetando la libertad y la autonomía de cada estado provincial. La intromisión del extranjero en los asuntos internos fue categóricamente rechazada, aún en lo más mínimo. Dos conciencias se alzaron en pugna, y desde Santa Fe de la Veracruz surgió un semillero de las ideas y realizaciones federales. Su caudillo, don Estanislao López, fue el prototipo de caudillo integrador y quien venció todas las fuerzas que pretendían fundar un cuerpo político nacional avenido a los intereses porteños. Pero también supo comprender que sin Buenos Aires la unión nacional no era posible y encauzó sus acciones para que aquella provincia se incorporara al destino federal argentino. Gobernador de su provincia invencible, intervino desde el 23 de julio de 1818 y desde el 18 de agosto de 1819 hasta el 15 de junio de 1838 como titular, día de su deceso,
Inicia su gestión en la organización institucional conforme al pensamiento que un año atrás había expresado su hombre de confianza, el doctor Juan Francisco Seguí, de que no podía haber un buen gobierno sin que tuviese una constitución. El 26 de agosto de 1819 dio a Santa Fe su primera constitución, la primera de todos los estados provinciales. En ella se otorgaba la autodeterminación de su soberanía, valioso antecedente para la futura organización política del país. En los 20 años de gobierno, Estanislao López luchó por la autonomía e independencia de Santa Fe, sin que por ello desconociese los lazos que la obligaban con las demás a través de sus ideales federales. Sumando las luchas militares por la causa federal, una eficiente administración. Bajo su égida se crearán pueblos, se ganarán tierras al progreso, se lucharán sacrificio cotidiano contra el indio, dictándose también la primera reglamentación de enseñanza popular y creándose la primera escuela subsidiada por la provincia, además de abrirse el Instituto Literario San Jerónimo y el Gimnasio Santafesino. Se establecieron los primeros juzgados de paz y de primera instancia en lo civil y comercial, con lo cual Santa Fe contó con un avanzado orden jurídico e institucional. Las reiteradas invasiones de los ejércitos directoriales de que fue objeto Santa Fe siempre tuvo el freno de López. Los ejércitos porteños no pudieron contra este santafesino despojado de ambiciones personalistas y con una recta concepción filosófica y política. De no haber sido así, de haber caído en el error de la veleidad, la organización nacional hubiese sido aniquilada. A través de los pactos y acuerdos que firmó, y a pesar de las violaciones que el gobierno central cometió tras cada acuerdo, desde el de San Lorenzo hasta el Pacto Federal, se ve que los intereses nacionales renovaban su voluntad acordista. Había que lograr el objetivo máximo, consolidar la nación. Fueron estos pactos los que sirvieron de sustento a los constituyentes en 1853 y en Santa Fe, reunidos por voluntad y elección de las provincias, y que, en cumplimiento de pactos preexistentes, tomaron para la organización definitiva del país la forma representativa, republicana y federal. En este contexto histórico, expuesto sintéticamente, se ubica el interesante documento titulado Plano de la ciudad de Santa Fe, en el que están delineados todos sus edificios año 1824. Atribuido a Marcos Sastres, el plano en cuestión es un invalorable instrumento para nuestro estudio del espacio exterior santafesino. La cantidad de detalles en la ubicación y características de los edificios, huertas y terrenos libres dentro de la trama urbana, sumado al uso del color para referenciar los componentes de la morfología urbana, nos permite comprender la totalidad de la ciudad. El espacio exterior santafesino, consolidado en su relación de lleno-vacío, limitación de la naturaleza, significado de actividades y fines humanos, está presente. Un largo camino separa aquel grupo disperso de construcciones con este, más compacto y definido, más cercano a la idea construida de ciudad. Al pie del plano se pueden leer las referencias divididas en dos grupos, el de las notas o números del plano y el de los colores. En el primero hallamos 1. La Matriz, 2. La Merced, 3. San Francisco, 4. Santo Domingo, 5. San Antonio, 6. La Casa de Ejercicios, 7. El Hospital, 8. Aduana, 9. Cabildo, 10. Parque de Artillería, A. El Reñidero de Gallos, B. Horno de Ladrillos, C. Tahona, D. Café y Billar
E, la casilla del resguardo, F, los corredores, G, Quinta del Doctor Quincia, H, Quinta de Aldao, I, Quinta de Soto, J, la Merced Vieja, que ahora es Camposanto, K, Escuela de Primeras Letras. Las calles no tienen otro nombre que el de sus respectivas iglesias. En el segundo grupo, o sea, el de los colores, tenemos el colorado indica casa de teja, el morado casa de azotea, el amarillo casa de paja, las líneas negras pared, los bordes con punto cerco, los pequeños módulos que sobresalen de algunos edificios hacia la calle indican los balcones de las casas de alto de teja o azotea según el color. La identidad de la ciudad, como resumen tipológico, se observa estupendamente. Los viejos tipos edilicios de viviendas y obras públicas no se apartan de la concepción primigenia. Como en la antigua ciudad, todos giran alrededor de la composición rectangular. Semejante a un dominó, la ciudad se articula mediante la múltiple combinación del tipo en variedad formal y funcional. La vivienda integrada por sucesión de habitaciones vinculadas define tres tipos básicos: el bloque único, la aparición del patio rodeado por tres lados con cuartos, en tanto el restante es solamente un muro, una línea fronteriza y la configuración del patio central con sus cuatro lados rodeados de habitaciones. Las iglesias también se resuelven rectangularmente como en el cabildo, repitiéndose la tipología patio central en el hospital y en la aduana. A esta altura de la evolución urbanística, los claustros de San Francisco, Santo Domingo y el de los jesuitas aportan su gravidez al espacio exterior. Mientras en la planta podemos visualizar diversos modos de la ocupación urbana, en alzada el espacio exterior está en franca concreción. Todavía con altibajos y desórdenes, la praxis arquitectónica definía los límites de la calle y el interior de la manzana. Repitiendo el ejercicio del espacio inverso, se posibilita comprender el grado de relación lleno-vacío en la trama urbana. Ya para estos años, las viviendas y edificios públicos eran una presencia sólida sobre el borde de la manzana. Se presentaba un límite definido, categórico, aún con algunas discontinuidades, pero es posible inferir que se experimentaba el interior en contraste con el exterior, que lo rodeaba, identificándose cada espacio. La proximidad de edificios y el cierre de las visuales hacia adentro organizaba ortogonalmente la masa edificada. Densidad y concentración se vuelven pares necesarios en la comprensión de Santa Fe, ciudad colonial. Una ciudad que paulatinamente definía las mayores alturas en un área próxima a la plaza, los campanarios y algunas plantas altas compitiendo con las arboledas internas. Los códigos formales no acusaban cambios. El lenguaje urbano arquitectónico continuaba siendo hispanoamericano. Por estos años y siguientes, Santa Fe tuvo el perfil propio de colonial: bajas techumbres, altos campanarios y el abrazo natural constante. El diseño del espacio exterior en Santa Fe siguió las pautas generales de vivencias urbanas sobre una geometría pura. De aquellos solares enormes, cuarto de manzana, la necesidad impuso la fragmentación del terreno, ya sea por venta de la tierra o por división hereditaria. Las casas de los vecinos principales construíanse generalmente sobre el solar entero, con habitaciones a la calle en todo el cuarto de manzana, con puerta al exterior la mayor parte de ella.
lo que permitía, al dividirse entre los herederos o al adjudicarse la dote de los hijos, señalarle uno o más cuartos que a veces se refaccionaban, apareciendo dentro de la casa antigua un arreglo moderno que interrumpía el techo de tejas y el tipo de construcción. En la definición del borde de la envolvente de la manzana, Santa Fe ganaba la fachada de la calle. La división en unidades menores, la repetición variada del mismo tema, muros encalados, cubiertos, cubiertos con teja o paja, vanos profundos y rejas de madera torneada o metal, brindaba la escala humana tan necesaria para preservar la esencia ciudadana. Cada edificio impuso su particular característica en unidad de apropiación del espacio, y en muchos aspectos la casa fue un elemento definidor del cambio de carácter de los distintos barrios de la ciudad. Descripciones que hemos tomado de la obra de Catalino Pistone, El arte en Santa Fe. La manzana regular precisó las calles rectas sin fin, aunque la dilución del eje se diera al acercarse, o perdón, al alejarse de la plaza. Esta, origen de la ciudad hispanoamericana, se mantuvo como vacío, sin adornos ni modificaciones, más que la concreción de las líneas de fachada. La plaza cobró un protagonismo básico en el equilibrio entre altura de edificios, distancias y la percepción del tamaño y dimensión de ese espacio en la materialización de sus extremos. El plano de 1824 facilita comprender la superficie vertical continua que delimitó cada lado de la plaza. Si bien no todo es edificado, subsisten algunos huecos, los tapiales continúan la línea de fachada. Se impide así la dispersión del espacio, la ambigüedad de la planta muraria. La matriz, el conjunto jesuítico y el resto de las viviendas muestran sus techumbres de tejas con excepción de las casas, pocas, y el cabildo con azotea. Las nuevas corrientes estilísticas se introducen en el paisaje urbano creando discontinuidades en la cadencia del anillo edificado. Con la reedificación del cabildo, la azotea asienta sus reales en un edificio netamente hispano en su planteo. Planta baja con recoba y galerías en la planta alta. Sin torre ni espadaña, con una epidermis clasicizante, pilastras, arcos rebajados, frontón coronado, el vano central. El cabildo fue patrón de la cuadra y foco tensionante del espacio plaza. Su recoba avanzaba sobre la vereda y definió la zona fronteriza, el paso cubierto solo para los peatones. Con los soportales del cabildo, señalados en el plano por una doble línea, así también se grafica la recoba existente en la cuadra de la matriz. Estos soportales tienen su antecedente más lejano por el 1698, cuando el cabildo considera conveniente el pedido de don Juan de Rézola para poner corredores en las casas que está edificando en su solar, que es inmediato a la plaza. Se concedió la autorización para edificar la recoba desde la casa del cura de la matriz hasta la esquina de la propiedad. La plaza, rodeada por soportales de antigua data en España y esencia elemental de la arquitectura en Hispanoamérica, tuvo en Santa Fe un inicio de concreción. Si no se completó todo el perímetro con recoba, es probable que se debiera al lento proceso de ocupación urbana, al no cumplimiento de las ordenanzas y, tal vez,
al ejemplo jesuítico de edificar todo sobre la línea de borde. La riqueza de estos espacios intermedios, subsistente por más de 2 siglos, no terminaba en sí, sino que actuaba como definidor espacial tanto de un término de la plaza como del atrio de la matriz. Estando sobre la plaza, el edificio de la iglesia retrocedía detrás del borde. Un pequeño atrio imponía la pausa entre lo profano y lo religioso, el movimiento y la quietud. La recoba aumentó la sugestión del espacio intermedio, le dio forma, expresividad y un canal para la interpenetración espacial, espacio cubierto, espacio abierto, espacio cerrado, del orden exterior al orden interior. Con las esquinas consolidadas frente a la matriz, este rincón, este ángulo, componía la articulación de la trama viaria. De igual forma, en la cuadra jesuítica, la iglesia y el colegio articulaban la secuencia espacial de la calle, pero la resultante morfológica es diversa. No existe atrio. Toda la plaza se transforma en atrio de la iglesia de los jesuitas. Su torre trunca actuaba como pivote entre los edificios cercanos, en tanto la segunda torre se alzaba en franca competencia, manifestando su porte, su importancia y significación típicamente jesuítico. El colegio, sin soportales en su frente, se subordinaba a la masa de la iglesia, ocupando el resto de la media manzana. Los espacios verdes jesuíticos ya habían sido fraccionados o vendidos, observándose unas casas de azotea en la esquina, suroeste. La plaza se ve ahora como ese núcleo desde el cual centrífugamente parten las calles. El espacio exterior se clarificaba en la situación continua de los edificios, o sea, en el lado vertical, y en uso vivificante de la calle, la horizontal, como parte integradora de las relaciones humanas. Tres focos tensionantes en la matriz, el cabildo y la compañía asumen en la memoria fenomenológica el carácter de símbolos de la ciudad reunidos en torno al símbolo por excelencia. Aquí en Santa Fe de la Veracruz se concreta ediliciamente aquello que vimos en Santa Fe la Vieja, en donde la plaza era ese núcleo en donde, que recibía las tensiones de la matriz, los jesuitas y el cabildo. Tanto los poderes religiosos como los poderes civiles actuaban como con una relación de continuidad en las tensiones, en las ambiciones, en las posibilidades que tenía cada uno para llevar adelante este esquema de ciudad. Les agradezco la atención y nos vemos en el próximo minuto para poder avanzar sobre el tema del diseño del espacio exterior, ahora sí en Santa Fe de Veracruz. Muchas gracias y hasta pronto.